Bienvenidos amigos y amigas, y hoy quiero compartiros un paso del Evangelio correspondiente a las lecturas del sábado de la 32ª semana del tiempo ordinario, que sería sábado, o sea hoy, que sería sábado 13 de noviembre del año 2021. Lo quiero compartir porque creo que es un paso del Evangelio que determina también los periodos en que nos encontramos hoy en día y habla mucho, muy intensamente de la importancia de la oración, así como nos dice la Virgen María en Medjugorje. Y encontramos estos también en este paso del Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo del 1 al 8. Y es muy, muy, muy intenso este Evangelio y me ha conmovido porque hablará seguramente de los tiempos en que vivimos hoy en día. Yo os aconsejo de escuchar muy detenidamente este paso del Evangelio que os leeré ahora. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre, sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia. No vaya a acabar pegándome en la cara». Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto. Pues Dios ¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche? ¿O les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Y es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, yo veo este paso del Evangelio de San Lucas muy, pero muy actual. Nos encontramos en una situación muy difícil donde el mundo entero está empujado por todas partes y con todos los medios a alejarse de Dios, porque los poderosos de la tierra han decidido de construir un mundo sin Dios, de alejar Dios del mundo, de este planeta. Pero como dice la Virgen de Medjugorje, la Reina de la Paz, alejarse de Dios quiere decir nuestra destrucción, sobre todo la destrucción del alma, la incapacidad de amar, la incapacidad de encontrar una paz interior que te armonice contigo mismo y también con los demás. Porque sin Dios no hay en la tierra ni futuro ni vida eterna, porque vamos a perder nuestras almas, porque perdemos la verdadera ética, porque perdemos el sentido común, el buen sentido común. Porque ya sin Dios, que es el punto de referencia para discernir las cosas, no podríamos discernir con
claridad el bien del mal. De hecho, los poderosos de la tierra hacen de todo para confundir las mentes y los corazones de las personas, precisamente para que tengan confusión también el discernimiento entre el bien y el mal. Y por lo tanto esto lleva poco a poco a una autodestrucción del ser humano, a un alejamiento de Dios y un alejamiento de la humanidad misma del ser humano, porque sin el amor de Dios, sin la claridad que Dios da a nuestra vida, el mundo va a autodestruirse por manos de los seres humanos mismos, que se vuelven poco a poco como monstruos. Y todo esto está orquestado por el diablo, que quiere la destrucción de la humanidad, que quiere la destrucción del ser humano y de toda la creación, porque toda la creación es un reflejo de la obra de Dios. Y ahí hay también otro paso del Evangelio que después se dejó para otra parte del otro video. Y entonces la única forma para pedir a Dios de ayudarnos, o la única forma para salvarnos de todo esto, es volver a Dios, como dice la Reina de la Paz en Medjugorje. Y Jesús en esta parábola nos está diciendo que si pedimos a Dios con insistencia, Dios nos salva, Dios echará su mirada hacia nosotros y salvará este mundo, salvará a todas las personas de este mundo que están bajo el poder del mal, porque hoy por hoy el mal yo creo que sea visible, muy visible. La actuación del mal es tangible. Por lo tanto, Jesús en esta parte del Evangelio nos dice que si un juez que no tenía temor de Dios ni le importaban los hombres, al final, bajo las insistencias de una viuda que continuaba cada día a importunarle, hizo lo que decía la viuda, o sea que hizo justicia a la viuda, aún más será Dios con nosotros. O sea, nos hará justicia si nosotros se lo pedimos todos los días. ¿Y cómo vamos a pedir esto? Con la oración del rosario. Las armas que van a mover a Dios hacia nosotros son la oración del rosario y el ayuno. Además, sea el rosario que el ayuno, son materiales en que Dios puede trabajar para nosotros. No que no pueda en sí mismo hacer algo sin esto, pero ha sido su voluntad de que nosotros colaboremos con Él para la salvación de nosotros mismos y también de nuestro planeta, que está amenazado en todas partes e en muchas formas, con las ideologías que alejan cada vez más a nuestros jóvenes de la verdad y por lo tanto de Dios, y también con las guerras que se perfilan por un lado y el otro del planeta, y son guerras que son nucleares, no son guerras de poca cuenta. Entonces, el rosario y el ayuno son imprescindibles para poder tener un futuro y un buen futuro, un futuro feliz para todos. Estamos entre todos bloqueados por el mal. Tenemos un bloqueo para admitir que Dios existe y que nosotros necesitamos de las oraciones y adoraciones hacia Dios para salvarnos
de todos estos problemas que nos están veniendo encima. Y este bloqueo tiene su lógica solo si consideramos y admitimos que estos bloqueos proceden no de nuestra mente ni de nuestra psique, sino de un ser malvado como el diablo que quiere la división de los seres humanos y por lo tanto el odio entre los seres humanos. Y al final este odio provoca conflictos, enfrentamientos y al final también guerras. Por lo tanto, hay que decidirnos para la oración del rosario y también el ayuno para poder tener un futuro, porque como ha dicho la Virgen María en varios mensajes, sin Dios no hay futuro ni hay vida eterna. Por lo que concierne la oración y el ayuno, pero sobre todo la oración como material en que Dios se trabaja, aparte que en un mensaje siempre de Medjugorje, de la Virgen María en Medjugorje, lo ha dicho ella misma, ¿no? Que la oración y el ayuno son los materiales en los cuales Dios trabaja para cambiar este mundo, ¿no? Porque al final es Dios el Señor de este mundo. Dios permite poner a la prueba el ser humano a través del diablo, pero no nos dejas desamparados. Al final, el Señor de todas las cosas, porque es el creador de todas las cosas, es Dios. Y por lo tanto, Él antes o después llegará a poner en orden todas las cosas. Pero sería mejor que las cosas y las situaciones no degeneraran tanto, porque si no somos nosotros después que padecemos todo esto, sea quien cree en Dios, sea los que no creen, porque nadie está a salvo de esto, nadie está a salvo del odio del ser humano mismo, nadie está a salvo de nuestra necedad. Y por lo tanto quería compartir también con vosotros un sueño que puede ser que no sea precisamente sueño, porque yo creo que sea más que nada una visión que he hecho yo, porque en el curso de mi vida he tenido varias y como que un sueño, cuando tú sueñas una cosa, al final te recuerda de este sueño en los primeros 5 minutos, a lo mejor 10 minutos al máximo, pero después ya no te acuerdas nada de todo esto. Mientras que los sueños y visiones que he hecho yo en todo el curso de mi vida han pasado también 30 años, 40 años, pero me acuerdo de ellos como si fuera ahora, con todos los detalles. Entonces quería compartir con vosotros un sueño que he hecho hace unos 5 o 6 años más o menos, en que se desarrolló todo en el espacio, yo creo, de 2 o 3 segundos no más, porque yo estaba sentada en mi poltrona que había terminado de rezar y en aquel momento creo que, no sé si me dormí con los ojos abiertos o se me dormí con los ojos cerrados, esto no lo sé, pero sé que el sueño o visión era lo siguiente. Yo estaba en un salón enorme esférico, como si fuera una media esfera, ¿no? Y estaba todo un blanco cálido, y había en el centro de este salón una plataforma con unos 7 escalones, una plataforma muy grande, donde en el centro de la plataforma estaba la Virgen María con los brazos extendidos y tenía en sus manos una cesta hecha de bambú.
yo no podía ver la cara de la Virgen María. O sea, todas las veces que intentaba mirar su cara, yo la veía borrosa y entonces no podía distinguir su rostro exactamente. Pero sí que veía su figura. Tenía un manto azul, una túnica azul clarita, el velo blanco, el pelo era de color rubio, pero no muy claro, y el rostro no lo podía ver, y parecía esperar a alguien. Y yo volví con la mirada a la parte, decimos, al fondo de este salón en que yo me encontraba. Un salón además que estaba iluminado, pero no había torchas, ni había lámparas, no había nada de todo esto. Parecía iluminarse con la presencia de una nubecilla que parecía estar formada de, yo la llamaría polvo de estrellas, porque eran diminutos brillantitos que emanaban luz, ¿no? Una luz soft, una luz suave. Y en el fondo de este salón había mucha gente. Y veía que esta gente eran todos hombres muy jóvenes. Bueno, muy jóvenes, no, desde los 20 años a los 27 años, así, más o menos. Y estaban vestidos como si fueran discípulos, como los discípulos de Jesús. Y estaban esperando algo también ellos en un punto del fondo de este salón. Y estaban en un punto preciso de este salón. Y vi en un cierto momento que delante de uno de ellos apareció desde la nada una rosa. Pero no era una rosa como una flor de aquí, terrenal. Era una rosa que estaba hecha todas de diminutos brillantitos, como si fuera una, ¿cómo se dice? Una cristalizada, como si fuera cristalizada, todos cristales pequeñitos. Y estos cristales pequeñitos formaban esta rosa. Y esta rosa, concretamente, era de un color rosa pastel, rosa clarito. Y vi que esta persona que parecía un discípulo, este hombre joven que parecía un discípulo, porque estaba vestido como los discípulos, como al menos imaginamos nosotros que los discípulos estaban vestidos, cogió esta rosa entre las manos y se puso más adelante de todos los demás. Y vi que a medida que cada uno se acercaba en aquel punto preciso, se formaba una rosa, igual que la rosa anterior, pero de diferentes colores. Habían rosas amarillas, pastel, verdes, después habían rosas moradas, pero todos de color, todas estas rosas constituidas de tantos diminutos brillantitos, eran todos de color muy clarito. Y entonces cada uno de estos hombres jóvenes que cogía esta rosa que se materializaba delante de ellos y cogiendo esta rosa se ponían a uno detrás del otro a formar una procesión. Y entonces cuando todos han recibido esta rosa, formaron esta procesión y se acercaron a la Virgen María. La Virgen María estaba esperando precisamente ellos y uno a uno pusieron la rosa que se había materializado delante de ellos y que tenían en las manos en aquel momento, la pusieron dentro de la cesta que tenía la Virgen María entre las manos. Y así que todos pasaban por ahí.
y tenían una sonrisa estática, todos, que era una cosa maravillosa. Y además yo en aquel ambiente me sentía completamente segura, tranquila, en paz, como si nada y nadie me pudiera hacer daño, y estaba en una situación de calma, de tranquilidad y también de alegría. Yo era contenta de que estas personas estaban felices y estaban haciendo lo que estaban haciendo, o sea, dando estas rosas, ¿no? En un cierto momento, cuando todas las personas dieron su rosa y rellenaron la cesta que la Virgen María tenía en sus brazos, yo vi que la Virgen María elevó esta cesta llena de rosas, y estas rosas poco a poco se pulverizaron, ¿no?, con nubecitas todas llenas de brillantitos, a formar nubes de colores diferentes, que eran los colores de las rosas. Y estas nubes, ¿no?, hechas de estas rosas pulverizadas, empezaron a salir hacia lo alto. El techo del salón, que era un techo curvo, ¿no?, porque era una semiesfera, desapareció, al menos una porción desapareció a mis ojos, y vi que estas nubecillas de brillantitos se alejaba cada vez más y se elevaba cada vez más, y una voz de mujer muy amable, veramente muy amable y dulce, y al mismo tiempo calma, tranquila, pero también sonriendo, porque yo la interpreté, o mi cerebro interpretó esta sensación, porque era más que nada una sensación, pero lo interpretó mi cerebro como palabras y como un tono de voz sonriente. Me dijo: estas rosas son vuestras oraciones. Y ahí me desperté, o volví en mí. Bueno, esto me pasó hace unos 5 o 6 años, y me acuerdo de todos los detalles como si lo hubiera soñado o visto hace 5 minutos. Bueno, yo creo que sea la explicación a la importancia de la oración. O sea, que nosotros al final sabemos pero muy poco de el funcionamiento de la dimensión divina de Dios. Y por lo tanto, lo que nosotros pensamos que sean palabras, como por ejemplo las oraciones, en realidad no, porque tienen en sí misma un peso, una importancia enorme por lo que es la dimensión de Dios. Claro es que hay que orar con el corazón y con entendimiento, o sea, hay que saber lo que estamos diciendo cuando oramos, y no es que hay que orar solo por cumplir y hacerlo rápido a lo mejor, porque así que terminamos rápido. No hay que hacerlo rápido, hay que intentar orar cuando se ora con amor hacia Dios, amor a la Virgen María, amor a Jesús, y también con tranquilidad, para entender lo que estamos orando. Y en esta forma sí que entonces las oraciones, sobre todo del rosario, cobran peso, se transforman en un valor enorme, en lo cual Dios puede trabajar,
Por eso que os dicho antes que la oración es el ayuno, también es el material en lo cual Dios trabaja, porque Dios acoge nuestras oraciones, acoge nuestro ayuno hecho con amor y allí puede trabajar para nuestra salvación y para la salvación de toda la dimensión terrenal que está acechada dal mal, dal demonio, dal diablo, sobre todo en estos últimos tiempos, que son tiempos difíciles porque se ve exactamente y muy claramente cómo el divisor intenta destruirnos, dividirnos, alejarnos de Dios, alejarnos de la fe en todas las maneras posibles. Y por lo tanto, yo espero, no quiero hacer las cosas más largas, yo espero que mi experiencia de sueño o visión que he tenido pueda serviros para entender que la dimensión divina, la dimensión de Dios, no funciona como la nuestra. Y por lo tanto, lo que nosotros pensamos no haya ninguna importancia, como por ejemplo las oraciones, en veces sí que tienen una importancia enorme, un peso enorme, un valor enorme, que podría ser correspondiente a infinitos diamantes, o a rubines, o a cualquier tipo de piedras preciosas que nosotros queríamos tener o queríamos tener en nuestro campo, ¿no? Quien no tuviera una piedra preciosa que quiere esconder a los demás porque tan preciosa que tiene un valor tan enorme que, claro, la quiere por sí misma, ¿no? Vale, entonces las oraciones son tan valiosas como las piedras preciosas o más. ¿Por qué? Porque la dimensión divina, la dimensión de Dios, funciona de una forma diferente y es normal porque Dios tiene también mucha fantasía. Entonces, ¿por qué tiene que hacer funcionar esta dimensión terrenal en una manera y también en la misma manera la de la dimensión divina, ¿no? Son dos dimensiones completamente diferentes que tienen características completamente diferentes y además nuestra dimensión está subordinada al pecado original que no ha querido Dios, lo ha querido el demonio que ha engañado la primera pareja humana, o sea, Adán y Eva. Y entonces la dimensión terrenal es lo que es, con todas sus limitaciones y sus maldades y todo eso, porque el virus, llamámoslo así, del pecado original se ha entrado dentro de esta dimensión a través de la primera pareja, Adán y Eva, y por lo tanto es lo que tenemos que vivir por la situación que Adán y Eva mismo han creado para no obedecer a Dios y para no tener confianza en Él. Y por eso que Dios deja que el otro, el cornudo, nos meta a prueba. Porque nosotros tenemos constantemente probar a Dios que confiamos en Él. ¿Por qué? Porque es lo que Adán y Eva no han hecho. Y por lo tanto, ahora toca a nosotros en las generaciones humanas demostrar a Dios que tenemos fe en Él, confianza en Él. Claro, pero que necesitamos ayuda, porque sin la ayuda de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Y entonces Él nos ha dado las dos armas o los dos materiales más importantes, que son el ayuno y la oración. Bueno, no quiero alargar demasiado, espero que os haya servido y nos oiremos otra vez. Muchas gracias a todos.